A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. De antemano les digo, les voy a compartir un mensaje que en estos días ya casi no se predican. Puede ser que haya hermanos que digan, no es posible tantos predicadores, tantos enseñadores, pero hay algo que enseña la palabra de Dios, que en los últimos días habría espíritus de demonios que influenciarían la mente de los predicadores y que al final terminarían predicando lo que los demonios quieren y no lo que Dios desea. Y lamentablemente hay muchos predicadores que no se dan cuenta de eso. Muchos a los que les interesa nada más sacarle el dinero a la gente, y para poder mantener a la gente contenta solo les predican de las bendiciones de Dios y de la prosperidad material, pero jamás tocan algo que les afirme espiritualmente. Así es que vamos a buscar que el Señor nos revele su palabra. Y yo les digo, hermanos, ¿o será que porque ya me hice viejito, ya de pronto no sé lo que predico? ¿O de pronto me confundo con la palabra de Dios e interpreto una cosa por otra? Por eso yo quiero que usted mismo, usted misma, en este día aún me diga, hermano Rodríguez, vas por otro lado. Pero vamos a ver qué dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 2. Vamos a leer la primera mitad de ese versículo y voy a ver si usted, hermano, hermana, puede entender inmediatamente de la manera que yo entiendo la palabra de Dios. Según entiendo yo la palabra de Dios, dice así: todo pámpano, la palabra pámpano quiere decir rama de un árbol. Todo pámpano que en mí, está hablando Cristo, no lleva fruto, lo quitará. Hasta ahí nos detenemos. Hermanos, hermanas, es importante no solamente leer la Biblia, sino tener revelación de la misma. Es necesario que no solamente tengamos la idea que nos estamos reuniendo en una organización religiosa, sino que estamos en la iglesia de Cristo. Yo no tengo que decirle, nosotros somos la iglesia del cuerpo de Cristo, o nosotros somos la iglesia de Cristo y las demás iglesias no. Dios me libre de eso. Pero lo que quiero es invitarle hoy a que miremos lo que dice la palabra de Dios. Aquí el Señor Jesús está hablando con un ejemplo, tomando como enseñanza un árbol que da uva. No podemos decir una planta porque no es una planta, es un árbol. Nada más que es un árbol de guía, pero es un árbol frutal. Y dice: yo soy la vid verdadera. Cristo se está identificando con el árbol que da uvas. Dese cuenta cómo Dios usa ejemplos de cosas que nosotros conocemos. En este caso, de un árbol que da uvas.
para poder darnos una enseñanza de lo que es espiritual. Y aquí es donde yo le digo que muchas veces los enseñadores solamente buscan darle una explicación a la gente con lo que es literal, con lo que es el crecimiento o lo que es lo que se adorna, se arregla, se poda o lo que sea del árbol, pero todo queda en lo humano, en lo literal. Pero el Señor tenía como propósito en todos esos ejemplos mostrarnos la realidad espiritual. Y aquí el Señor Jesús dice: yo soy ese árbol de uva, y Dios, el Padre, es el labrador, o el que la sembró, el que la produce. Y dice: y los que creen en mí son las ramas. ¿Vamos entendiendo? Cuando dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, quiere decir toda rama que está en mí y no lleva fruto. Pero aquí hay algo donde nos estamos centrando solamente en una frase, pero para mí es una frase muy importante. Para mí es una porción de la escritura tan pequeñita, pero tan importante. O como le digo, a menos que yo ya esté por la edad interpretando mal las cosas. Pero yo leo que dice ahí el Señor Jesús hablando que Él es como el árbol de la uva, y que cada uno de los que hemos creído en Él somos como las ramas del árbol de la uva, que es Él. Y yo entiendo que el Señor Jesús dice: toda rama que está en mí, lo cual quiere decir que es una rama que ha nacido del árbol, que ya tiene follaje, que ya tiene hojas, que ya tiene fuerza del árbol. Toda rama que está en mí y no lleva fruto, la cortará. Así entiendo yo. De ahí usted va a leer por ahí en internet, en los comentaristas de la Biblia, inmediatamente interpretan un montón de cosas, menos lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que ahí la palabra de Dios no necesita interpretación. Para mí es clara. Cristo dice: toda rama que me ha nacido, toda rama que está en mí, toda rama que ya tiene parte en mí, para mí, yo entiendo que es cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo. Porque cuando nosotros creemos en Cristo, nos hacemos uno con Cristo en espíritu. La Biblia dice que el que cree en Cristo se hace un espíritu con Él, o sea, tenemos una unión espiritual. No dice la Biblia que cuando creemos en Cristo pasamos a pertenecer a la iglesia tal. Eso no tiene nada que ver. Eso es algo que nos identifica aquí por las leyes de este país. Pero lo que nosotros tenemos que descubrir por la palabra de Dios es lo espiritual de la palabra de Dios. Y aquí el Señor Jesús habla de Él como la nueva planta espiritual en esta tierra, y habla de cada uno de los que hemos creído en Él como ramas de ese árbol. Ojalá que me entienda. Y habla también que ese árbol, con todas las ramas, tiene un cuidado de parte de Dios, el creador de todas las cosas.
Y el Señor Jesús dice claramente: toda rama que en mí no lleva fruto. Lo cual quiere decir que toda rama, hablando de los que hemos creído en el Señor, debe de llevar fruto. Y si por alguna razón nosotros no entendemos o nosotros no nos prestamos para que Cristo glorificado en nosotros nos haga producir fruto, entonces lo único que va a pasar, que hoy o mañana o pasado mañana desapareceremos del árbol. Por eso hay muchas personas que de pronto se expresan: bueno, ¿por qué cierta mujer de pronto comenzó a hablar de Dios y andaba muy emocionada? Y después de unos días desapareció esa emoción y ya no habla más de Dios. Y si le preguntas, te va a decir: es que yo fui a una iglesia o vino alguien a mi casa, me habló de Cristo, creí en Cristo, me entregué al Señor y quise servirle con todo mi corazón. Pero de pronto mi esposo me dijo que él no quería religión en la casa, que escogiera o los hermanos, o los aleluyas, o él en la casa. Y me presionó tanto que preferí mejor ya dejar de ir a la iglesia. Hermanos, la obra del Señor es clara. Cuando uno siente al Señor, es una realidad, es una alegría, es un gozo, es sentir la vida de Dios. Es una experiencia gloriosa. Pero de ahí viene la oportunidad de dar fruto. Si usted se da una idea de lo que dice la palabra de Dios, el Señor Jesús no dijo que al nacer la ramita, porque la rama que usted ve de un árbol no siempre ha sido rama. Hubo un momento cuando entra la primavera que es una bolita nada más. Es maravilloso ver la primavera. Usted ve en el otoño que se caen las hojas, en el invierno que queda peloncito el árbol, parece que ya se secó. Pero por ahí, entrando el mes de marzo, ponga mucha atención, y de pronto va a ver las ramitas con bolitas. Y cada una de esas bolitas es una hojita, la cual poco a poco se va a ir abriendo y termina siendo una hoja. Y de ahí se abre otra hojita y es una rama. Y note esto, que el Señor Jesús no dice que Dios, al empezar esa bolita a salir, que ya es una ramita, la va cortando, sino que sale la ramita, comienza a crecer la ramita, pero tiene que llegar el momento que esa ramita, como nace de un árbol que da uvas, tiene que mostrar el fruto. O sea que llega el momento de la prueba, llega el momento de que hay que responder con lo que nosotros tenemos que mostrar. Hay un tiempo que no. Hay un tiempo que nosotros simplemente estamos gozándonos de la nueva vida, somos ramitas muy alegres, muy hermosas, pero de pronto hay que dar fruto. Y si nosotros no damos fruto, dice ahí claramente: toda rama que en mí no lleve fruto, mi Padre la cortará. Así dice, así le entiendo yo. Que me le arreglen por otro lado, que interpreten otra cosa en otro lado, o que el evangelista famoso o el orador famoso diga otra cosa, que diga lo que quiera. Yo le entiendo así. Y si no es así como yo estoy entendiendo, entonces que me llamen la atención y me digan que voy mal, porque yo quiero irme con el Señor.
Y yo siento que esto a mí me ayuda a irme con el Señor, el darme cuenta de lo que estoy haciendo. Amén, hermanos. ¿Cuántos han creído en Cristo? Quiere decir que ustedes y yo ya somos ramas de Dios. Sin ninguna excusa. Sin ninguna excusa. Que yo no sé leer. Para ser hijo de Dios no necesita leer. Que yo no soy una persona que sea muy inteligente. No, con que usted sepa que es pecador y que cree en Cristo, usted ya es rama de Dios. Pero dice ahí, toda rama, ahí lo incluye a usted, ahí la incluye a usted y ahí me incluye a mí. Toda rama que está en mí y que no lleva fruto, Dios la cortará. Punto. Hágale como quiera. A mí nadie me forzó a entrar a este camino. No ha sido fácil. He pasado por muchas cosas, pero nadie me forzó. He entrado voluntariamente. Y lo que le ha pasado, como dijo el apóstol Pablo, lo que antes había habido en mi vida, lo tengo ya por basura. Todo se acabó, todo se perdió. No hay nada. Todo lo nuevo es la vida de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Corríjame si estoy interpretando mal, pero ahí dice toda rama, y lo dice Cristo. No lo dice Pablo, ni Pedro, ni ningún predicador. Lo dice Cristo. Toda rama que está en mí y no lleva fruto, mi Padre la cortará. Adiós. Mi Padre la cortará. Así dice. ¿Estamos entendiendo? Ahora, necesitamos que el Señor nos revele qué es el fruto. Porque también en eso estamos engañados en ocasiones. Pero váyase grabando esto. Cristo lo dice, no lo digo yo. No es un capricho de esta iglesia, de esta organización o del hermano Rodríguez. Cristo lo dijo. Y podemos nosotros interpretar otra cosa y ponerle otra cosa ahí. ¿Y de qué nos va a servir? De nada. Nos vamos a estar engañando. Y yo les digo siempre, el que me engañe a otra persona tiene excusa. Puedo yo decirle al Señor, me engañaron, Señor, pero el que me engañe yo solo, viendo la situación, pues eso ya no tiene remedio, ya no hay forma de excusarnos. Amén, hermanos. Entonces Cristo dijo, toda rama que en mí no lleva fruto, Dios la cortará. Y le decía que llevar fruto no es nada más pertenecer a una organización religiosa. O sea, yo pertenezco a la iglesia del cuerpo de Cristo, estoy atendiendo la iglesia del cuerpo de Cristo, soy un miembro activo de la iglesia del cuerpo de Cristo, pero eso no quiere decir que sea fruto. Eso no es fruto, eso es algo que tenemos que hacer. Pero el fruto, más que todo, el Señor es maravilloso. Hace rato lo dijo el Señor a través de la hermana Reyes. Me dio por sonreír cuando ella estaba citando los versículos, porque citó 2 o 3 versículos de lo que nos concierne hoy, el tema de hoy. Entonces, hermanos, aquí ya que ella lo citó de memoria, le vamos a pedir que nos recuerde
en Gálatas capítulo 5 versículo 22. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dijo: los frutos del Espíritu son. ¿Cuál es el primero? Amor. Fíjese bien. Los frutos del Espíritu son amor. Nada tiene que ver con que yo pertenezca a la iglesia del cuerpo de Cristo. Nada tiene que ver con que yo sea el líder de la iglesia del cuerpo de Cristo. Yo puedo ser el líder de la iglesia del cuerpo de Cristo y no tener fruto, porque ese no es fruto. Entonces, hermano, el fruto es amor, y el amor viene de Dios. Y si nosotros tenemos amor, quiere decir que Dios está en nosotros, y que no somos nosotros los que estamos tratando de hacer algo por la obra de Dios, sino que es el Espíritu Santo el que nos está haciendo vivir la vida espiritual, la vida de Dios. Ese es el verdadero cristianismo. Dese cuenta cuántos predicadores estamos viviendo una ignorancia. Grábese esto. Porque de pronto algún hermano hace algo que no nos agrada, o dice algo que nosotros estamos haciendo mal, los líderes, y como es un miembro de la iglesia, muchos líderes buscan inmediatamente atacarlo, sin hablarle acá a ver qué es lo que le incomoda, sino a veces se usa el mismo púlpito para echarle indirectas al hermano que está diciendo algo que es justo, que tampoco debería de decirlo a los hermanos, debería de decírselo al pastor. Pero como quiera, si no queremos que la gente diga algo de nosotros, pues no hay que hacer cosas que no estén correctas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el fruto es tener amor. Amor de Dios. Fíjese bien, porque una cosa es el amor humano y otra cosa es el amor de Dios. ¿Ha habido quien comete adulterio en la iglesia o comete fornicación en la iglesia y se les reprende? Y los que cometieron el pecado, si son jóvenes, se van de la iglesia. Y tras ellos se van los padres del joven y se van los padres de la jovencita. Y al rato los miembros de la iglesia están juzgando al pastor. ¿Por qué hizo eso, pastor? No hubo amor. Se fueron por falta de amor. Allá están solos, nadie los visita porque no hay amor. No, si hay amor. Por amor se les llamó la atención. Pero no confundamos el amor humano, porque hay gente que dice: si el pastor no visita esas familias que ya tanto se les había hablado de que estaban en pecado y que no se corrigieron, y ya los dejó mejor porque no tienen remedio, no quieren arreglar su vida con el Señor. Y no le estoy hablando de alguien que esté en estos momentos en esa condición. Son cosas que suceden muy frecuentemente en las iglesias. ¿Me entiende, hermano? De pronto no se le visita a esa pareja porque no son dignos de que se les vaya a buscar. Porque el apóstol Juan dijo: hay pecados por los cuales ustedes no deben de pedir. Luego les hablo de eso. El asunto es que muchas veces los hermanos creen que su amor o la compasión de ellos es lo mismo que el amor de Dios o la compasión de Dios. Y no es así. Entonces, grabémonos esto porque ese es nuestro tema y vamos a aprender realmente lo que es la vida cristiana. Y estoy dando este tema no porque hay algún hermano o alguna hermana con problemas en la iglesia. Es porque en estos días que estamos entrando, días tan peligrosos, necesitamos la bendición genuina de Dios.
Porque sin la bendición real de Dios, muchos cristianos van a dar la espalda a su fe. Hermano, ¿cómo cree? Hace ya unos 10 años atrás o más, por allá en el 2008, me hablaban a mí y me decían: a usted que le gusta mucho abrir iglesias. Hay iglesias regaladas en el norte de México, del tamaño que las quiera, en el lugar que quiera. Le conseguimos iglesias regaladas con la gente ahí queriendo llegar a la iglesia. Y yo les decía: ¿y por qué tanta bondad? Y me dicen: es que ha venido un grupo de personas ahí a esa iglesia y les han dicho: queremos 30,000 pesos cada mes o no abren su iglesia. Y los hermanos, ¿de dónde van a dar 30,000 pesos cada mes? Prefirieron mejor cerrar la iglesia. De manera que el dueño de la iglesia, el pastor de la iglesia, los hermanos en la iglesia están dispuestos a donarle la iglesia si usted va y se mete. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, a medida que la violencia vaya creciendo, que el mal vaya aumentando, se va a poner más difícil la situación. Y usted y yo vamos a necesitar reforzarnos con el poder genuino de Dios, o no vamos a soportar. Cuando yo comenté con algunos hermanos que estaban regalando iglesias, muchos de ellos me dijeron: oiga, pero ¿dónde estaba el Cristo de esos pastores? Y yo les digo: deberías de haber estado tú de pastor ahí, para que vinieran y te lo pidieran a ti y te dijeran a ti, a ver qué hacías. Una cosa es verlo desde acá y otra cosa es que lo tengan a uno allá. Eso es muy diferente. A mí me ha tocado así, estando en el estado de Guerrero, en México, en Ciudad Altamirano, Guerrero. Vino un hombre como de unos 28, 30 años, como de esta altura, y me andaba buscando. Y yo veía que hablaba con los hermanos encargados ahí y le señalaban para allá donde yo estaba, y al fin uno más cerca de mí le dijo: ese es. Yo dije: no sé qué necesitará ese joven. Vino a mí, más alto que yo, como de unos 6 pies 4 pulgadas. Me miró hacia abajo y le digo: ¿en qué le puedo servir? Y me miró así y me dijo: tú no me sirves para nada. Así, pero en un tono provocador. Y le digo: bueno, como me dijeron que usted me andaba buscando, pues yo quiero ver a ver en qué le sirvo. Ya te dije que tú no me sirves para nada. Y ya me dijo: es más, ¿quieres que te diga que este es tu último día en esta tierra? ¿Quieres que te diga que hoy te vas a morir aquí? Así, directo. Y yo mirándolo así para arriba. Y le dije: puede ser que me muera hoy. Y me dijo: ¿verdad? Le digo: sí, si Dios quiere. Si Dios tiene el plan para hoy, me muero hoy. Pero si no, le dije, ¿a poco el que se arrepiente eres tú? Así nada más. Hermano, usted puede decir: hermano, ¿y no sintió miedo? Claro que sí. ¿Verdad? Te entra una olita de miedo que quieres correr, pero tras la olita de miedo te entra una seguridad y una confianza para que digas algo de parte de Dios. Cuando yo le dije aquello, ¿sabes qué me dijo? Me palmeó la espalda y me dijo: solamente quería saber si lo que dices en la radio lo dices en persona. Es más, me dijo, me voy a quedar a escucharte. Hermanos, eso era suficiente para salir corriendo de ahí, para haberle dicho: al menos déjame salir, ahí te dejo todo. Hermanos, oiga bien, de aquí para adelante, si nuestra fe no es una fe genuina, si nosotros no vamos respaldados por el poder de Dios, déjeme decirle,
muy pocos van a caminar en el camino de Dios. Va a haber multitudes que se van a reunir en una iglesia mientras que no tengan ningún compromiso. Pero, ¿qué vamos a hacer? A mí hace 2 o 3 años que me está metiendo el Señor a México, y yo sé por qué me está metiendo. Porque quiere que yo sienta cómo se sienten las cosas en México, porque a poco al rato me va a meter a México. Pero entonces, hermanos, el punto es este: nosotros no podemos pedirle a Dios y mucho menos exigirle a Dios poder de Él si antes nosotros no estamos dando fruto. Porque ¿con qué libertad le vamos a pedir respaldo si no somos ramas de fruto? Hermano Rodríguez, pero estamos yendo a la iglesia desde hace 10 años. ¿Eso qué tiene que ver? Hermano Rodríguez, pero yo leo la Biblia todos los días. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso no es fruto? No, hermano, eso es una obligación. Esa es una necesidad de leer la palabra de Dios. Hermano Rodríguez, pero yo canto en la iglesia, yo predico en la iglesia. Eso no es fruto. Fruto es que ames a Dios primeramente. Le preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dijo: les voy a dar el segundo. Y el segundo es que amen a su prójimo como a ustedes mismos. Ese es fruto. Hermanos, muchas veces vemos entre nosotros que no hay fruto, porque tenemos un amor tan desgastado, tan corriente, como las camisas que se pone uno allá en México cuando no tiene más que 2 camisas, que ya están transparentes, que cualquier tironcito se rompen de arriba abajo. Tenemos una fe a veces que parece que es una telita de cebolla, de esas que les quita ahí cuando va a cortar la cebolla, que apenas se ve. Necesitamos fruto original. Y grabémonos esto, hermanos. El Señor Jesús dijo: toda rama, agárrate, Rafael Rodríguez, para que vivas como Dios manda. Toda rama, toda. Eso quiere decir cualquiera. Toda rama que en mí no lleve fruto, mi Padre la cortará. Qué tremendo, ¿no? De pronto vemos a alguien que anda muy espiritual, hablando la palabra de Dios, y se nota que es una persona que ama mucho a Dios. Y al rato sale con que dejó a su esposa y se llevó a otra, o sale con que le robó a los hermanos, los estafó. Y uno dice: ¿por qué? Porque no había hecho nada, porque no había habido oportunidad de mostrar el fruto. Cuando le llegó el momento de mostrar el fruto, se llevó otra mujer, robó, estafó, hizo cualquier otra cosa. Porque solamente cuando nos llega la oportunidad de mostrarle a Dios que tenemos fruto, es cuando se va a mostrar aquello. ¿Te acuerdas del trigo y la cizaña? Que dijo el Señor que nació el trigo, pero entre el trigo el enemigo Satanás sembró la mala hierba. Pero se parece tanto la planta de la cizaña a la planta del trigo, que solamente cuando da fruto es cuando se puede ver la diferencia. Y los ángeles estaban listos para cortar cualquier planta. Señor, ¿arrancamos la cizaña? Dijo: no vaya a ser que arranquen algunas plantas de trigo. Y entonces, ¿qué hacemos? Déjenla que crezca, déjenla que tenga la oportunidad cuando tenga que dar fruto. Y si no da fruto, ahí mismo dice: la cortamos en manojos
y la echamos al fuego. Esto le digo porque muchas veces yo doy este tipo de mensajes y saltan muchos que no quieren que yo predique esto y dicen: no, no es esa la interpretación, Rafael Rodríguez anda por otro lado. No, señor, el Señor es muy claro. Él dijo: toda rama que en mí no lleva fruto, mi Padre la cortará. Punto. Dice: la cortará como las ramas que se cortan y que ya se secan y las echan al fuego. Toda rama que en mí no lleva fruto. Hablamos que uno de los frutos del Espíritu es el amor. Olvídese si usted viene a la iglesia o no viene. Olvídese si pertenece a la iglesia del cuerpo de Cristo. Olvídese si su pastor es Rafael Rodríguez o es el predicador más famoso del mundo. Eso no sirve de nada. Así pueda usted decir: yo pertenezco a tal iglesia, la más grande del mundo, mi pastor es el predicador más famoso del mundo. Con todo y eso, si no tiene fruto, se lo corta el Señor. Así de sencillo. ¿Cuál es la otra cosita? Gozo. Oiga, qué tremendo. El fruto del Espíritu es amor, es gozo. Gozo. No es alegría mundana. No es lo que yo siento cuando lo siento. No. Yo siempre les digo: hermanos, nosotros debemos de llorar y de sufrir cuando no nos duele nada, para que cuando suframos podamos sacar una sonrisa. No sé si me explico. Deposite en el banco cuando usted no necesite, para que cuando necesite vaya y tiene usted ahí su guardadito. No pierda su tiempo y se gaste todo lo que tiene cuando usted tiene un buen tiempo de entrada económica, sino que trate de ahorrar algo por ahí para cuando venga el mal tiempo. Y yo les digo: cuando más tranquilos estamos, cuando más en paz estamos, cuando no tenemos enfermedades, lloremos como enfermos que están en la última etapa. Lloremos como que no tenemos nada que comer. ¿Pero por qué, hermano? Porque ahí está la oportunidad de decir: tengo todo, no me falta comida. ¿Y por qué, Señor, yo sí tengo comida y hay millones de personas que no pueden comer? ¿Por qué yo, Señor, tengo esta bendición? ¿Qué diferencia hay entre yo y los demás? ¿Por qué yo, Señor? Y llorar ahí dándole gracias a Dios. Y el día que te venga el sufrimiento, te sonríes y le dices: Señor, yo te lloré cuando nada me dolía. Yo te lloré cuando nada necesitaba. Y lo hice porque a poco ahora no lo puedo hacer. Porque ahora por el dolor no puedo hacerlo. No sé si me explico. Entonces dice: el fruto es amor, es alegría. Es alegría que no te la borra nada. Porque hay veces que estamos alegres cuando nosotros nos sentimos humanamente que podemos estar alegres. Y de pronto viene una necesidad, de pronto viene una prueba, de pronto viene un problema, de pronto viene una tentación aún. Y ahí, hermanos, la alegría en lo espiritual se va, nos cambia el semblante. ¿Se acuerda de Caín? Le hablo que si se acuerda de Caín como si hubiera estado usted ahí. Pero la Biblia dice que Abel y Caín eran dos hermanos. Y dice que ambos ofrecieron un sacrificio a Dios o una ofrenda a Dios.
Y la Biblia dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. Y la Biblia dice que Caín se enojó, se sintió mal, se disgustó. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Caín: ¿por qué te ha cambiado la cara, hijo? Como nos habla el Señor a veces, ¿verdad? Que de pronto sí, bien contentos, gloria a Dios, aleluya. El fruto del Espíritu es alegría, amén, aleluya. Todo muy bonito. Y de pronto nos pasa algo y se nos cae la sonrisa. ¿Y qué le pasa ahora, hermano? ¿Por qué así? No, pues es que traigo una prueba tremenda y que irán andando y llorando los que llevan la preciosa simiente y volverán con regocijo cargando sus gavillas. O sea que en medio de la lucha, de la prueba, de la tribulación, allá adentro puede haber alegría espiritual, y con esa alegría, con ese regocijo, usted se va moviendo. El fruto del Espíritu es amor, el amor de Dios, lo que fluye de Dios. Usted tiene al Espíritu Santo en usted, yo tengo al Espíritu Santo en mí. Desde el momento que creemos en Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Todas las virtudes de Dios están en nosotros. Está en nosotros que les demos lugar a que fluyan. Y eso no tiene que ver nada con que si va usted a la iglesia o no va, con que si lee la Biblia o no la lee, con que si acá recibe una bendición y brinca y habla en lenguas y danza y todo. Todo eso es lo que experimentamos ciertamente de Dios, pero de eso viene el fruto. No sé si me explico. Hablando de fruto, fíjese bien, no es asunto de que de pronto uno dice: voy a hacer esto, porque eso es fruto de Dios. Lo que usted haga no sirve para que lo presente como fruto. No es que yo tengo fruto de Dios porque hago esto y hago aquí y hago allá. Eso no tiene nada que ver. La rama da fruto porque se lo impone el árbol, porque la fuerza del árbol, del tronco, va fluyendo a través de la rama, y la rama no tiene nada que hacer más que vivir la experiencia. No sé si me está entendiendo. Pero el fruto del Espíritu, el fruto de Dios, el fruto que habla el Señor Jesús ahí, nadie lo puede hacer por su propia cuenta. Eso es la obra de Dios a través de nosotros, y la obra de Dios a través de mí no me cuesta nada, es lo que menos me cuesta a mí. Todo el que se esfuerza, hermanos, es solamente esfuerzo humano, y Dios no está buscando tu esfuerzo. Le dijeron unos judíos al Señor: Señor, ¿qué debemos hacer para también nosotros participar en la obra de Dios? Dijo: ustedes nada más crean en Cristo, nada más asegúrense que están unidos a Cristo. La Biblia dice que la iglesia es ¿qué de Cristo? ¿La qué? No, no es la novia, perdónenme, es la esposa. Nunca diga que es la novia, porque la novia no tiene compromiso íntimo con el hombre, y la esposa sí. Y desde que nosotros creemos en Cristo, estamos unidos en espíritu a Él. Es como que ya brotamos como rama, y como ya brotamos como rama, ya no es asunto de cuándo quiero yo dar fruto. Ya no es asunto como lo que dice la mujer: yo me casé y yo quisiera tener hijos, pero ¿y esta figura tan hermosa? ¿Cómo se va a echar a perder? ¿Me voy a desfigurar? No puedo tener hijos. Y acá dice el Señor: no es asunto que si quieres tener hijos, eres rama.
Y dijo Cristo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto. Bendito el nombre del Señor. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Dese cuenta de esto. Y el fruto es hacer las cosas bien. Hijos que están en el grupo de cantantes, qué bendición que son cantantes, están ministrando al Señor, son ministros de la alabanza, nos están ministrando a todos. Pero eso es una cosa que todos podemos hacer. Ustedes tienen que tener amor de Dios. Deben de tener una alegría que no la opaque ni las luchas ni las pruebas, ni que los amigos en la escuela los rechazan. Eso no me importa, porque yo tengo una alegría espiritual acá adentro. Esa es la gran diferencia. Y eso lo hace Dios. Solamente nos prestamos para que Dios fluya a través de nosotros. Entonces, grábese esto. Si Cristo dijo: toda rama que en mí no lleva fruto será cortada, puede uno estar orando y ser cortado. Porque ¿de qué sirve orar si no hay cambio en nuestro corazón? Los mismos que oramos somos los mismos difíciles de tratar. La misma mujer que ora y brinca y habla en lenguas es la misma mujer celosa y malcriada en el trabajo. Los mismos hermanos que vienen a la iglesia todos los días son los mismos que están con problemas entre la pareja. Todo lo que no es un cambio en la vida de la persona no es fruto. Así ore, porque lo que necesitamos es el producto de la oración. Lo que necesitamos y lo que vale delante de Dios es el producto de tanto venir a la iglesia. Lo que necesitamos y vale delante de Dios es lo que nosotros tenemos de revelación en la palabra de Dios. Podemos estar viviendo una vida religiosa y a poco podemos hasta estar en la iglesia ya cortados. No, hermano, ¿cómo? Cuando salga, busque un árbol y muchos de ellos van a tener una rama seca y todavía están conectados al árbol. Por ahí de pronto viene el que limpia el árbol y lo primero que le corta es la rama seca, pero ya está seca y está en el árbol. Y eso puede suceder, que no está en el árbol espiritual, pero sigue en el árbol literal, sigue en la iglesia local, pero a poco ya estamos cortados porque somos ramas secas, porque no estamos dando fruto. Cuando yo predico estos mensajes, hay hermanos que de pronto se sienten incómodos, y a veces buenos hermanos que aman a Dios, que actúan bien, pero se hacen la pregunta: entonces, ¿será que yo no estoy ahí, hermano? Yo le digo: esto que le estoy diciendo no es para que usted se aflija, no es para que usted de pronto se desanime, es para que medite, es para que descubra, y es para que recapacite, y es para que usted se pueda ajustar bien a lo que realmente Dios quiere. Pero una vez más le digo, hay otra iglesia diferente a la que yo veo. Yo les digo, en estos últimos días hay 3 iglesias. La primera que yo conocí, la iglesia de mi pueblo, el edificio de adobes que estaba yo de ladrillos. Esa es una iglesia, la conocimos como iglesia. Fue lo primero que yo conocí como iglesia, la iglesia de mi pueblo. Me convertí a Cristo y conocí esto, a ustedes, la iglesia, así como los veo, la iglesia donde el Espíritu Santo mora. Ustedes, la iglesia. Pero no dejamos de ser seres humanos, y en parte tenemos algo espiritual, pero en parte somos un grupo de gente que está registrada aquí en el gobierno. El gobierno nos tiene anotados como una iglesia, como una congregación. Somos una iglesia, parte humana y parte divina, pero más nos movemos como parte humana, y la mayoría de los cristianos se están jugando a la iglesita y se están entreteniendo solamente con lo que es la iglesia visible, la iglesia literal, la iglesia más humana.
pero Dios quiere que nosotros identifiquemos la iglesia divina, la iglesia espiritual, la iglesia que no se puede ver, y eso está en varias partes del Nuevo Testamento. ¿Cómo es eso, hermano Rodríguez? Fíjese qué bien conocemos nosotros que en varias cartas del Nuevo Testamento el Espíritu Santo dice que Cristo es la cabeza, y en varias partes dice que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo espiritual. No está hablando del cuerpo físico, está hablando del cuerpo espiritual. Y dice que Cristo es la cabeza. Cristo en espíritu está entre nosotros. Cristo en espíritu está en medio nuestro, el Cristo glorificado. Ya no el Cristo que está colgado en la cruz porque se da lástima. Ese Cristo está pasando por una lucha, por una tribulación. Ese Cristo fue muerto ahí, sufrió, fue herido, fue avergonzado y ahí murió. Pero el Cristo que nos trajeron a nosotros, al menos a mí me hablaron en 1977 de ese Cristo, y para 1977 ya hacía aproximadamente 1977 años que Cristo había muerto y había resucitado y estaba en gloria. De manera que en 1977 que me hablaron de Cristo, no me hablaron del que está colgado en la cruz nada más, ni del que resucitó y se manifestó a los discípulos acá, sino del que dice la palabra de Dios en Efesios 2 que está sentado en gloria. De manera que me hablaron del Cristo espiritual, no del Cristo humano que andaba acá, sino del Cristo que está sentado en poder y gloria. Ese Cristo es invisible, pero ese es el Cristo que dijo por allá en Mateo capítulo 28: he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el Cristo que está aquí espiritualmente en medio nuestro. Pero también nosotros de pronto desaparecemos, los que estamos aquí, y somos la iglesia espiritual. La iglesia no es solamente lo que estamos viendo, la iglesia es lo que no estamos viendo. Y déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, que nosotros en estos momentos podemos ser como las piedras que sacan donde hay oro. No hace mucho, allá en Michoacán, donde tengo mi casita, me llegó un hermano y me saludó y me abrazó y nos gozamos. Y un día de esos llegó y me dijo: hermano Rodríguez, le traigo un pedazo de oro para que se goce. Trabajo en una mina. Gloria a Dios, dije. Y me dio un pedazo de piedra y sí se veía brillar ahí. Y ya le digo: y aquí el oro es esto, mire, todo esto es oro. Pero ¿y qué? Pues yo he visto las barritas de oro y eso. Pues esto lo meten en unos molinos y lo mueven y luego lo ciernen y luego lo apartan y luego lo funden y al rato ya sale el oro puro. Entonces, usted, hermano, usted, hermana, me parece un pedazo de piedra por su humanidad, pero dentro de usted hay oro por su espiritualidad. Usted tiene algo especial que es espiritual, y Cristo está en medio nuestro. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Él está en medio nuestro y nosotros tenemos algo que es la obra espiritual de Dios, y eso es lo que más vale ante la presencia de Dios. No sé si me explico. Dejemos de vernos ya acá nosotros y de decir: oh, yo le estoy agradando a Dios porque soy el líder de la iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Y de qué te sirves si no tienes fruto? ¿De qué te sirves? Marquitos pueda decir: oh, yo hago esto, yo hago acá. Si no tienes fruto, de nada te sirve. ¿Y todos los demás? Acuérdese, lo que más vale no es lo literal, no es lo figurativo, es la realidad.
y la realidad es lo espiritual. ¿Por qué? Porque todos los que yo veo aquí, los que yo veo, lo que yo veo de ustedes, no va a ir a la gloria. Hermano Rodríguez, ¿qué me está diciendo que no voy a ir a la gloria? Usted como está, no, perdóneme. Y luego dice por allá en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para encontrarnos con el Señor. Porque carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Nosotros físicamente como estamos aquí no vamos a entrar a la gloria. Vamos a ser transformados a lo que es espiritual. En otras palabras, yo no sé cuántos saben, pero allá en mi tierra sembrábamos frijol. Y el frijol sale en unas vainitas así. Así les llamamos nosotros, ¿verdad? Vainas. ¿A poco es una mala palabra para otras personas? Pero para nosotros en México le llamamos la vaina, donde va metido el frijolito. Y se corta el frijol ya cuando está de color amarillo, anaranjado, ya casi cuando se está secando, porque si espera uno a que se seque, se abre. Ah, ¿verdad que sí sé? Se corta en gavillas. Al menos cuando nosotros lo sembrábamos allá, poníamos 2 frijolitos y 2 granitos de maíz. Íbamos ahí, llevábamos una cosita acá, un bote acá y otro acá cruzados así, 2 granitos de maíz y 2 de frijol al hoyito ahí. Nacía la planta de maíz y salía la guía del frijol y se enredaba en la planta de maíz hasta la espiga. Y ya cuando se llegaba el tiempo de cosechar, cortábamos la espiga y arrancábamos todo lo que había aquí y lo echábamos y lo juntábamos. Eran unos montones enormes de frijol, pero ese frijol estaba con todo y cáscara. Había que darle de garrotazos ahí para que soltara el frijol, y al final quedaba el montón de paja, y el puro granito es el que se llevaba a guardar, es el que servía para la mesa. Así es que, hermano, le va a llegar el garrotazo del Señor y lo va a destrozar, y va a salir el granito precioso para las trojes del Señor. ¿Estamos entendiendo? Y a esa parte, a esa área nos quiere llevar Dios. Y si usted se da cuenta, parece que es otro evangelio diferente al que se ha estado predicando por años, porque solamente se busca sacarle lo bonito de una ilustración humana, pero no se logra descubrir lo que es espiritual. Y si nosotros, una vez más le digo, de aquí para adelante no nos metemos a la vida espiritual, muchos van a fracasar, porque están viendo las cosas humanamente y les van a doler humanamente, y no teniendo nada con qué reforzarse espiritualmente, se van a olvidar de Dios y se van a envolver en las cosas del mundo. Se van a adaptar a lo que el mundo establezca. Y la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es una y que es diferente al mundo. Y dice la palabra de Dios: no se conformen a este mundo, sino renóvense en su entendimiento, porque ustedes son espirituales. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, con esto nos vamos a quedar. Grábense esto. Descubramos lo que es espiritual. Perdónenme, pero no quiero que se queden en las tradiciones o en lo que hemos estado creyendo que es la iglesia. El Señor en estos últimos años me está moviendo mucho a que me concentre en lo que es espiritual, que ya les he hablado a través de los años, pero ahora quiere que nos centremos y que haya claridad en el pueblo.
Y cuando nosotros estemos experimentando lo que es espiritual, usted verá lo que se va a mover en este lugar. Porque vamos a estar tocando esa parte espiritual y algo grande va a suceder en estos lugares. Pónganse de pie y vamos a hablar con Dios.